Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, martes 12 de julio. Wall Street cerró la primera sesión de la semana en positivo a pesar de las caídas protagonizadas por el petróleo que tocó mínimos de 2 meses. Los principales selectivos de Estados Unidos terminaron la negociación con subidas en torno al medio punto porcentual, siguiendo la estela de Europa, donde predominaron las compras a pesar de las deudas de la banca. El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se incrementó 0,44% hasta los 18.226,93 puntos. El Standard & Poor's 500 se incrementó 0,33% hasta los 2.137,6 enteros. Y el índice compuesto de Nasdaq ganó un 0,64% hasta 4.988,64 unidades. En estos momentos, el Standard & Poor's Global Market Intelligence estima que el beneficio operativo por acción del Standard & Poor's 500 para el segundo trimestre del 2016 alcanzará los $28,20, lo que representa un incremento del 6,2% con respecto a los primeros 3 meses del año pasado. Sin embargo, cuando las estimaciones se comparan con las registradas el año pasado por estas fechas, los expertos observan una reducción del 5,3%. Esta caída representa la primera vez desde 2009 que el Standard & Poor's 500 registra una contracción interanual en sus beneficios por acción durante 4 trimestres consecutivos. Por otro lado, el petróleo de Texas se redujo 1,43% hasta $44,76 y el petróleo del Brent de referencia de Europa se redujo 0,92% hasta $46,19. El debilitamiento del crecimiento de la demanda en Europa y Asia, en el caso del Brent, en medio de informaciones que apuntan a un incremento de la producción de los principales países exportadores de petróleo. La OPEP dio a conocer ayer que la producción del petróleo en junio pasado se incrementó 300,000 barriles diarios hasta los 32,72 millones, el mayor nivel desde agosto del 2008. Este dato confirma el exceso de oferta que hay en el mercado. Por otro lado, el oro se incrementó a $1,360,40. La rentabilidad de la deuda pública norteamericana a 10 años, los bonos del Tesoro, se incrementaron a 1,4252% y el dólar se apreció ante el euro, que se cambiaba a $1,1048, mientras la libra esterlina cayó a $1,28. Por otro lado, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró con un avance de 601,84 puntos, un 3,98%, hasta situarse en los 15.708,82 puntos, animada por la victoria del partido del primer ministro japonés Shinzo Abe en las elecciones de la Cámara Alta y por la devaluación del yen frente al dólar, que beneficia a los exportadores japoneses. Los inversores acogieron con optimismo el claro triunfo obtenido por el gobernante Partido Liberal Demócrata en las elecciones de la Cámara Alta, en las que este partido amplió su cómoda mayoría en el Senado japonés junto a sus socios del gobierno, el partido budista Komeito. El segundo indicador, el TOPIX, que agrupa los valores de la primera sección, ganó 45,91 puntos, un 3,79%, y se sitúa en 1.255,79 unidades. El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció que se prepara una nueva serie de medidas de estímulo destinadas a reactivar su estrategia de crecimiento económica conocida como Abenomics, tras revalidar su liderazgo en las elecciones de este domingo en el Senado. Abe comentó tras su primera intervención pública, luego de las elecciones, que va a ordenar a Nobuteru Ishihara, el ministro de Economía, que comience a preparar un paquete de medidas. La administración Abe tiene como objetivo establecer por más de 10 billones de yenes, unos 98.000
450 millones de dólares, incluyendo préstamos a empresas para financiar este presupuesto extraordinario. El gobierno estudiará la primera emisión extraordinaria de deuda en 4 años. Y en el Reino Unido, Theresa May se convertirá mañana por la tarde en la nueva primera ministra del Reino Unido. Así lo anunció David Cameron en una jornada que acelera el desenlace del caos político en el que se ha sumido el país desde que se decidiera en un referéndum el abandono de la Unión Europea. La retirada de la otra candidata, Andrea Leadsom, dejaba libre a Theresa May. Por la tarde, en su primer discurso como líder del partido, la próxima primera ministra llamó a la unidad del país en estos tiempos inciertos y difíciles. El presidente del partido conservador se apresuró a anunciar que no habría elección entre la militancia el 9 de septiembre, tal y como estaba previsto, ya que May era ya la única candidata del Partido Conservador. Vamos a ver cómo esto impacta en términos de la confianza en el Reino Unido. Por otro lado, la confianza de los británicos sobre su mayor caída en 21 años tras el Brexit. El indicador de confianza de los consumidores del Reino Unido sufrió un retroceso de 8 puntos tras la victoria del Brexit, situándose en menos 9 puntos frente al menos 1 punto del pasado mes de junio, según la encuesta realizada entre el 30 y el 5 de julio por GfK. El 6 de cada 10 encuestados expresaron la opinión de que la economía británica sufrirá un empeoramiento en el curso de los próximos 12 meses, un incremento del 14% en el pesimismo de los consumidores británicos tras el resultado del referéndum, mientras apenas un 20% espera una mejoría frente al 27% de junio. Por otro lado, un 33% de los participantes en la consulta espera que los precios suban de manera significativa a lo largo del próximo año, el 20% más que en junio. Mientras tanto, las autoridades, tanto el ministro de Hacienda como el gobernador del Banco de Inglaterra, están planteando una serie de medidas para amortiguar esta caída de la actividad económica en el Reino Unido. Por otro lado, China persiste como un riesgo para las materias primas. Las materias primas se continúan enfrentando a la desaceleración de China, el mayor consumidor de materias primas. América Latina permanece vulnerable a una desaceleración mayor en la economía china y sus efectos conocidos en los precios de las materias primas, de acuerdo a la calificadora Fitch. Los inversionistas tendrán una señal más clara de la economía china el próximo jueves, cuando se difunda el crecimiento del Producto Bruto Interno tras el avance de 6,7% en el primer trimestre. La encuesta de especialistas de Bloomberg apunta a que la actividad económica se incremente 6,6%. En el mismo lapso del año pasado, la actividad económica se incrementó un 7%. Para este año, en su totalidad, el gobierno de China espera que la economía del país crezca entre 6,5 y 7%. El SWP GSCI, un índice referencial para el mercado de materias primas, terminó junio con una ganancia de 0,9% pese al Brexit, lo cual trató una fuerte volatilidad a los mercados. En lo que va de julio, el índice acumula una reducción de 5% ante las caídas en los precios del petróleo por preocupaciones de la demanda en los mercados. Las cifras dadas a conocer de la economía china, como los índices de manufactura y débiles datos de inflación, han llamado la atención, ya que una menor demanda proveniente de China puede golpear los precios de las materias primas. La inflación de 1,9% de junio, por debajo del objetivo del 3%, apuntan también a que se necesitará más estímulo, tanto fiscal como monetario. El sector servicios permanece resistente y hay signos de fortalecimiento de la construcción.
Sin embargo, un repunte significativo en el crecimiento de China sigue siendo incierto, pero peores inundaciones desde 1998 podrían dar un duro golpe a la economía china. Sin embargo, el panorama para el tercer trimestre se perfila más complicado a raíz de los recientes fenómenos naturales. Según Australia New Zealand Banking Group, las actividades internas de China por las peores inundaciones desde 1998 podrían ser un obstáculo para el crecimiento del tercer trimestre que está comenzando debido a la interrupción del trabajo en fábricas, oficinas y granjas del sudeste del país que contribuyen esta zona con el 20% del Producto Bruto Interno de China. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.